de vos del disco, es como de vos con la situación, con la grabación, viste, tu experiencia personal. Es como cuando él te dijo, bueno, no sé cómo él te decía a vos, no sé si vos, Gustavo, cómo fue el momento que te dijo, ¿querés hacer la batería de Artaud? ¿Vos cómo te sentiste con Sí, eso? ves, por ejemplo, yo no tengo un recuerdo Bien, preciso de ajá, eso. ¿Viste? Porque de alguna manera fluía todo, fluía todo porque él vivía acá en claro, casa, en esta casa. Entonces, como es él venía haciendo los temas, los tocaba, yo los escuchaba. Y yo no tengo data de los años ahí va, bien. sí. No me ubico bien en los Ah. años, pero yo empecé a tocar la batería de grande. Sí, eso sabía. Entonces, Luis me regaló un bajo cuando yo tenía 15 años. Cumplí 15 años, me llevó al centro a recorrer las casas de música. Me compró un bajo, eligió él el bajo, uno que afinara, que fuera barato, que era lo que podía él Sí. comprar en ese momento. Y bueno, me terminó regalando un bajo. Soy enamorado del bajo. Es alto Y instrumento el bajo. Alto instrumento el bajo. claro, sí, Buenísimo. sí, porque confluyen todos los Sí, mundos ahí, sí. ¿no? Es como que está Mm, intercediendo la rítmica con la sí, melodía y aporta toda la sí, armonía. sí. Bueno, la cuestión que este, ocurre que en un momento yo me siento a tocar la batería justamente con él, Ujú. este, que me pide que tocara, porque él estaba en un trío en ese momento, Luis estaba con Edelmiro Molinari, que fue un trío que duró nada, donde él tocaba el bajo. Era Pomo en Ujú. batería, Edelmiro en viola y Luis en bajo. Entonces, él quería, se ve que quería pasar las partes Claro. del bajo, ¿viste? Entonces necesitaba practicar. Y acá había una batería armada casi permanentemente, porque acá está el primer disco de Invisible, ensayaron todos los grupos. Almendra, Pescado, Ah, Invisible ensayaban acá. Salvo un periodo de Pescado que habían alquilado una quinta, qué sé yo. claro. Bueno, la cuestión que, bueno, fue una tarde que habíamos quedado solos en casa, se habían ido mis viejos, estábamos solos. Y bueno, él decide hacer eso y me pide que toque un blues, ¿viste? Y le digo, bueno, más o menos, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Y me pongo a tocar y no me quise bajar más de la batería yo, porque esa fue la Ujú. cuestión. Después llegó Edelmiro, cayó Edelmiro y estuvimos tocando un poco los tres. Eso duró hasta que yo rompí el parche de la Mm. batería. ¿Viste? Eh, bueno, se armó lío porque la batería no Claro. era de ellos. Bueno, Ay, no se armó lío en realidad, pero fue claro. una preocupación, digamos. Pero esa fue mi primera experiencia en la batería, digamos. Pero el bajo no lo quise tocar más, digamos, como quería tocar la batería, ¿no? Como si me voy a dedicar a algo de esto, quiero que sea la batería. Entonces, bueno, ahí es como surge un poco la Ujú. historia. Ahora, yo lo que no recuerdo bien Sí. son los tiempos, Ajá. ¿viste? En cuanto a ese momento y el momento en que aparece Artaud, Mm, porque Artaud es como el final de Pescado ahí va. Rabioso, ¿no es cierto? Ujú. Y esto sí, ok, esto coincide, la formación de ese trío Ah, también coincide en el sentido de que, ves, lo que no entiendo es sí. si es pre-pescado Ujú. O o está ahí. post-pescado, ¿entendés? Es como, porque está la figura de Sí. Delmiro.
Entonces es probable que no, que esto sea anterior, esto Ajá, que conté, ajá, ajá. ¿no? Es anterior. Y yo ya estaba armado un poco más con la batería cuando Luis me propone Claro, tocar en Artaud. Después, por otro lado, está que, bueno, yo iba a todos los lugares, iba a a las grabaciones que hacía Luis, desde el primer single de Almendra, que yo tenía 13 o claro. 14 años. No, con Arto tenías 19 ya. Claro, sí, 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 creo que sí. Sí. Y como es digamos, Claro, como que estaba claro, ahí. familiarizado con eso. Además sucedía acá, era como en tu casa literal. Sí, sí, tal cual, era a la Así, vista. Y, sí, sí. claro, yo Ah, lo vivía eso permanentemente. Con Almendra me veía todos los claro, ensayos, yo estaba sentado ahí como, sentadito ahí. como un pesado, ¿viste? Lo seguía como un perro. Entonces, el, ¿cómo es Bueno, pasaba que Artaud se grabó, si mal no recuerdo, fueron los estudios Ujú, Fonalex. Eso quedaba en el Bajo sí, Belgrano. Íbamos caminando hasta ahí, ¿viste? Era muy cerca, relativamente cerca. Y yo había ido ahí 1000 veces, porque ahí grabó Pescado claro. y también ensayó Pescado. En la época de Cutaya, que ingresa a Cutaya, bueno, yo me iba a los ensayos, estuve en los ensayos y estuve prácticamente en todas las sesiones de grabación. Yo me metía, para no hinchar las pelotas, me metía debajo de la consola, viste, en la mesa de la Sí. consola, yo me metía ahí abajo, que nadie iba a hacer nada ahí, no tocaba ningún cable, nada. Y como es bueno, aparte yo había encontrado que ahí escuchaba como a mí me gustaba. ¿Viste? Ese era el tema. No los graves y todo, a mí Ujú, me conformaba, todo me cerraba. Este, la cuestión que, bueno, la grabación se hizo ahí, yo conocí al técnico, a uno de los técnicos, por lo menos, Norberto Orliac, ujú, y bueno, toqué con el set que tenía Rodolfo García, con el que él grabó sus partes de ujú. Artaud, los platos, los cascos, todo era el set que él usó. Y bueno, estaba Emilio ahí con el bajo, y en parte fue como que hubo cosas como que las sacamos ahí en el estudio, en medio de la sesión, ¿viste? Un poco se armó así eso. Este, la parte en que yo participé, Ujú. digamos, un poco cortando clavos, porque yo no tenía ninguna experiencia. En vivo había organizado algún grupo, alguna vez había estado, pero no tenía mucha data Ah, de de esa experiencia, la decís. experiencia de Total. estar tocando, y menos en un disco, ¿no? Así que fue como para mí muy exigente. Eso. Eso te íbamos a preguntar también, como Claro, esos días, viste, como de la grabación, ¿vos te acordás, no sé, las sensaciones de Luis o cómo lo observabas a él ante esa situación? Capaz que esto de lo cotidiano, decía, bueno, Luis siempre que grababa actuaba de esta manera o se sentía claro. así, pero esto que vos decís, bueno, yo me sentía ahí como un poco como nunca lo hice, no sé, como, ¿vos te acordás de esas cosas o no? Eh, O para él era como re, bueno, vamos a grabar y se lo tomaba eso como un juego, ¿no? Como claro, así no, en que didáctico. en realidad era todo como una especie de juego mientras todo estuviera bien y Ajá, saliera todo ajá, bien, ajá, obvio. ajá. Mientras todo fuera para adelante, este, era un juego realmente, ¿viste? Porque era para disfrutarlo. Bueno, yo me acuerdo que en algún tema por ahí me costó sacar alguna parte En o Cementerio y Bajan algo, hiciste vos. ¿eh? Cementerio y Bajan. Claro, yo no me acuerdo en cuál de los Ajá, dos temas fue, pero bueno,
que tuvimos que hacer un par de tomas, pero finalmente salió. ¿Viste? Ese ¿Vos momento qué decís? fue, pero bueno, Salió increíble. ahí Bien. un poco corté clavos, Ajá. ¿viste? Bueno, fue tu Pero, graduación también, porque una manera de empezar en un punto, digo, en la batería, para un disco que fue re importante y lo es al día de hoy. Digo, es como graduarte, ¿no? Más sabiendo esto, decís, voy a cortar clavo y estaba con el corazón acá. claro, Decís, ah, la cosa es que sí, estaban, para mí tenía peso, no me puedo sacar no, esto tranqui, que tranqui, tengo acá. después lo cortamos. El, ¿Cómo es? Para mí tenía peso la figura de Luis, que ya era una figura importante, digamos, pero, ay, se me fue algo que quería decir, pero que tenía que ver con lo que me estabas diciendo vos, que, De la graduación, de sentirte como... claro, eh, digamos, Ay, ¿con qué te... ¿cómo es? Claro, o sea, hablábamos de cómo era o cómo se comportaba Luis en Sí, parte, sí, en esos días, eso, como... claro. Bueno, era lo que era Ujú, naturalmente, era lo que se vivía con todas las situaciones que yo conocía ujú, de alguna manera a la perfección. Luis tenía como una seguridad muy grande ujú, sobre sus actos, no dudaba, ¿viste? Él sabía cómo quería algo y bueno, lo ahí se defendía, mandaba y trataba de llevar todo convencido. a ese lugar, claro, ¿viste? Entonces, es más, era una época que los técnicos no tenían mucha data de lo que era grabar el rock. Ujú, Entonces estaban acostumbrados a cualquier otra cosa ujú, menos al sonido crudo y a experimentar claro. todas las cosas que se experimentaban con el rock en cuanto a audio. Ujú, Entonces, Luis la tenía clara, ah, no sé si en el sentido de cómo se podía llegar a hacer eso, pero sí sabía lo que quería. ujú, ujú. Entonces, yo me acuerdo un poco de los diálogos que tenía con los Claro, técnicos para que lo entiendan. consigan lo que él quería, Ah, ¿viste? Entonces, era un laburo tremendo que él se tomaba, mm, porque ni siquiera había como a disposición como hay ahora que decís, bueno, mira, escucha esto, mira ujú, cómo suena o lo que sea. sí, No, es como que los medios no estaban, era todo a través de la la palabra, palabra y de llegar de claro. alguna manera a ese objetivo, ¿viste? Así que el laburo que él se tomaba Mm, era tremendo, como en todo lo tremendo. que hacía, pero imagínate un disco así tan Claro, diferente en todo sentido. ¿Cómo sí, entendés para que lo hagas y quede como yo lo tengo acá y como yo ya lo escuché en mi cabeza, digamos? Eso es claro, muy loco. Una sí, capacidad muy sí. importante. Las partes acústicas por ahí yo creo que son las más resueltas, porque por ahí Ajá, los técnicos estaban más acostumbrados o a grabar claro. folclore o voces o lo que sea, ¿viste? Pero digamos lo otro o ciertas cosas, detalles que él Mm, quería, le costaba, ¿viste? Meterlos a los muy bien. técnicos. En realidad el técnico no le gustaba que le digas nada de cómo hacer su laburo, básicamente, ¿viste? Ujú, Así que, digamos que ahí había una claro. cosa que romper Mm, para poder, ser flexibles para poder exacto, lograrlo. sí, sí, así que era, Luis es un Wow. experto en eso, Sí, ¿viste? Era total. un maestro, total.